Hey, hola, soy Salaya y hoy voy a estar haciendo un track breakdown de mi último lanzamiento Pressure. Vaya, vaya, Tacubaya, qué buen Jungle Terror, me gustó mucho este track. Pero bueno, vamos a empezar. Yo creo que vamos a empezar con, pues como viene siendo una canción normal, intro, break, subida y drop. Y luego nos vamos al segundo drop, ya que el break es un copy-paste. Ok, lo primero que hice fue crear la progresión de acordes. Aquí están. Esta es la progresión de acordes, la canción original la escribí en G menor. Y pues ya, eso, algunos mayores, menores, séptimos y ya no fue nada del otro mundo. Entonces bueno, tenía mi progresión de acordes y quería hacer un intro. Yo me acuerdo que me gusta mucho Jackju, es una de mis inspiraciones, sobre todo en los últimos temas que he estado trabajando. Entonces, inspirado ya en ellos, lo que hice fue crear esta melodía para el intro. Y al final de la melodía lo único que hice fue agregar un tape stop. Esto es más que nada un efecto de que si estás grabando en cintas que la detienes y se escucha. Pero bueno, entonces yo quería que mi track se escuchara un poquito sucio. ¿Qué fue lo que hice para agregar esta suciedad? Agregué un vinil y lluvia. No me acuerdo qué instrumento es, si acaso trombones, no recuerdo qué utilicé. Estoy casi seguro que utilicé Contact, pero como tengo todo congelado, pues no puedo decir exactamente qué sonido usé. Pero bueno, entonces tenemos aquí que ya tenemos el intro, pero ok, no quiero que mi track sea algo orquestal, quiero que sea electrónico, pero que siga conservando ese estilo vintage, entre comillas. Entonces, ¿qué hice? Creé aquí una progresión, pero el diseño de sonido es más análogo. O sea, ahorita vamos a ver. Si captan como que que se escucha incluso un poquito feo. ¿Cómo lo hice? Aquí tengo el preset, vaya, que terminé utilizando. Si no recuerdo mal, lo había aprendido a utilizar. Digo, lo habría aprendido a hacer hace como 2 años en un tutorial. Igual si alguien lo quiere se lo puedo dejar. No tiene chiste, nada más es SAW, un filtro MGLow 12 y un LFO que va controlando un poquito el pitch. Y el envolvente 1 que controla la caída. Ya, algo sencillito. Entonces, ok, tenía esta progresión de acordes que la hice arpegio y luego le agregué delays feos. Y dije, ok, ¿qué más puedo hacer? Mi idea principal era utilizar una vocal, pero no sé, como estaba utilizando últimamente mucho Splice, dije una vocal de Splice. Pero al mismo tiempo dije, ok, las vocales de Splice son muy usadas. ¿Cómo puedo yo hacer que una vocal de Splice no se escuche como una vocal de Splice, que escuche algo diferente? Entonces se me ocurrió utilizar síntesis granular. ¿Qué hice? Vamos a ver, jovenazos. Aquí está. Entonces lo que terminé usando es este plugin llamado Quanta, que es un plugin de síntesis granular, donde puse la vocal, incluso aquí está el nombre, Kriastat Jones 135 Vocal Hook Cigarette, en G menor. O sea, ni siquiera me esforcé en una vocal de otra escala. Creo que si acaso aumenté el pitch nada más, y no recuerdo bien. Pero ok, entonces tenemos esta vocal. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hice? Creé varios granos, por así decirlo, de esta vocal, lo que le daba un efecto
como que no está en sí diciendo una frase, sino solamente como si fuera casi un pad. Y para darle movimiento lo que hice fue crear una automatización. O sea, de en qué secciones va a estar sonando. Y terminó sonando algo así. Entonces ya sí, yo ya pude formar como mi base de algo raro, entre comillas, que quería hacer, que sonara análogo, que sonara una voz granular, una voz pues que sería imposible de manera humana, y ya lo único que hice fue seguir rellenando. O sea, a partir de eso ya pude yo trabajar, rellenar todo. ¿Qué agregué? Un pequeño pad aquí, para agregar espacio. La misma progresión de acordes la utilicé con unos violines. Otra vez, los violines son de Labs. Esto sí lo recuerdo bien. Labs, si no lo tienen, se lo recomiendo mucho. Es un plugin muy bueno para hacer gratis. Tiene instrumentos muy reales. Aquí lo único que le hice fue agregar saturación y una pequeña ecualización. Y para seguir rellenando en cuestión de acordes, lo único que utilicé fue un piano. Pero sonaba muy en el fondo, como dije, para rellenar, no me interesaba que destacara el piano. Incluso es muy mono. Si no es que está totalmente mono. Sí, está totalmente mono. Algo que me gusta hacer con los pianos para que suenen vintage es agregar un Fruity Pitcher que por alguna razón le cambie demasiado el sonido. Así sonaría el sonido normal. Ups, así. Entonces le hice mono y agregué un pitcher, nada más así. Ah, ¿verdad? Trucazos. Ok, creo que eso está en cuestión de acordes. En cuestión de bajos, el mismo preset que utilicé para crear mi arpegio, lo utilicé para crear el bass. Que aquí lo tengo congelado por lo mismo, si no mi PC explota. Upsi. Y lo único que hice fue agregar un subbajo por separado. Que... otra vez, es exactamente el mismo sonido. Lo único que hice fue quitar las voces y poner una onda senoidal y saturación para elevar armónicos y ya. Lo siguiente que tenemos viene siendo el drum beat. Es un trap, yo creo que casi normal. O sea, es muy básico, muy usado incluso. Kick snare, otro tipo de snare. Claps a 4 tiempos. Para ayudar al clap, unos snaps. Y para rellenar percusiones que van de derecha a izquierda con otro plugin gratis que se llama Pancake. Creo que usé Pancake. Pancake, sí. Y un kickstart, pero esto es en el drop, como para rellenar el drop nada más. Pero eso vamos a ver después. Cymbals. Y para la parte B del intro, agregué hi-hats y más cymbals. Aquí un sonido blanco en reversa. Un sonido de transición en reversa, otros cymbals. Y una roll de snares para indicar que voy a cambiar, que ya no me interesa tanto esto, que quiero crear algo nuevo, que hay una nueva sección. No quite los claps. Y entonces aquí es donde ya se viene lo que viene siendo la subida. Viene lo que viene siendo. Ok, la subida es muy sencilla, de hecho. Otra vez dejé los ambientes para agregar ruido. Entonces tengo esta vocal que saqué también de Splice. Vamos a ponerla aquí. 1, 2,
Entonces la bajé a 8 semitonos. Y la puse aquí y la filtré. Tiene un filtro de altos y también le agregué que vaya aumentando el pitch. Y aquí otra vocal de Kashmir. Esta vocal de hecho la escucho en muchos tracks. Entonces, para seguir rellenando mi subida, aparte de la vocal, lo que hice aquí fue el mismo bass que utilizamos. Lo utilicé para la subida, pero como ya lo tenía congelado, no había manera de que lo pudiera volver a usar. Creé el nuevo bass, lo puse como único y le cambié, creo que stretch, no me acuerdo qué fue lo que hice, para ir aumentando el pitch sin que se cambiara el tiempo. Que en sí suena feo, pero es para rellenar, así que no me interesó tanto. Dejé las percusiones. Dejé el clap a 4x4. Y el kick lo puse cada 2. En el primero y en el tercer tiempo. Y aumentando constante. Ahí se bajó. Ahorita voy a explicar por qué se escucha así. Efectos. Efectos. Como para rellenar. Esto para indicar que mi drop iba a ser a 4x4. Y luego ya se los desaparecí porque aquí en esta sección ya no había cómo meterlo. El drop con un filtro. Y sonido blanco. De hecho no es un filtro, lo que hice fue el reverb. Sí, lo que hice fue en realidad bajar el drive de reverb. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Elementos de subida, snares. Con una automatización de volumen y una automatización de pitch. Este efecto de Victor Riot. Con unos semitonos arriba para que estuviera a la escala que estoy trabajando. Más efectos. No mucho chiste, la verdad, está muy sencilla. Y este bass que lo hice en T-Rex Oscillator y agregué un saturador. Entonces, yo quería que mi drop se escuchara grande. ¿Cómo puedo yo hacer que mi drop se escuche grande si estoy agregando cada vez más elementos a mi subida? Y la respuesta es muy sencilla. Lo que yo hice fue crear 2 automatizaciones. Bueno, en realidad fueron 3. La primera es que el sonido vaya bajando. Durante toda la transición que viene siendo la subida, hay una automatización de sonido que va bajando. ¿Por qué? Va bajando unos 2-3 decibeles. Porque así voy acostumbrando como a la persona que lo escucha a un volumen menor. Y así de cierta manera cuando llega el drop se escuche como si estuviera el volumen más fuerte, cuando en realidad lo único que hice fue atenuar la subida. Lo siguiente que hice fue agregar un corte de bajos. Cada vez que va subiendo, mis bajos se van cortando. ¿Por qué? Otra vez para crear esa ilusión de que el drop tiene bajos muy grandes. Y no corté tanto, corté más o menos casi llegando a los 100 Hz. Y la tercera cosa que hice para que mi drop se escuchara grande, porque ya tenemos que se escucha con más bajos, se escucha más fuerte, que hace falta que se escuche más estéreo. ¿Cómo puedo hacer que mi drop se escuche más estéreo? Lo voy haciendo a la subida mono. Conforme va subiendo, la subida se va haciendo cada vez más mono, por ende va a terminar sonando un poco menos, o el drop va a estar sonando más grande. Por cierto, este es otro plugin gratuito por si a alguien le interesa. Ok, y eso es toda la subida. La verdad la subida no tiene nada de chiste. Mismos elementos, efectos y bajos y filtros y ya. Un cowbell y un snare. Y la vocal que ya hemos mencionado de Kashmir. Antes de empezar con el drop, te recomiendo que me sigas en Instagram, ya que es donde he estado subiendo más contenido, donde podemos conectar un poquito más, y donde aviso cuando subo videos, donde aviso cuando hago streams y otras cosas, porque recuerdo que también estoy haciendo streams en Twitch. Gracias. Ok, entonces podemos seguir. Ya se viene lo chido el drop. Este es el primer drop.
Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Ok. Ok, entonces el drop es primero este efecto para indicar que es el drop. Como que impactó fuerte. Entonces tenemos un kick a 4x4. Lo único que hice fue agregar tantito clipping para saturar. Y más saturación aparentemente. Ecualización. Más ecualización. Con ecualizador dinámico. Más ecualización. Agregué transientes. No, de hecho no agregué transientes. Le bajé el sustain nada más. Y otra vez puse un J-clip. Como para cortar los picos que fueran a más de 0 decibeles. Y para rellenar mi kick, lo que agregué fue otra vez el mismo clap que usamos siempre. Aquí agregándoselo al kick. Entonces, ya tenemos como que el beat de lo que va a ser la canción. Nada más es lo mismo agregar un bajito. Un 808. Una variación del 808. Muy sencillo, la verdad. Y aquí lo que hice fue bajar al 5º grado de mi escala. ¿Por qué? Porque el 5º grado de la escala te vuelve a pedir ir al 1er grado otra vez. Así que dije, sería como una pequeña variación para no hacer de que bajar una octava y volver una octava arriba. Mejor voy al 5º grado y vuelvo otra vez al primero. Efectos de ambiente nada más para rellenar. Un ruido de crowd. Y esto que es lo que agrega el ritmo sabrosón. Un snare, ritmo clásico y otro snare que pega en el segundo golpe. Una pequeña variación del snare. Y ya, o sea, está demasiado sencillo el drop. Creo que es demasiado normal, de hecho. Un golpe de un elefante para cada 8 tiempos. Ni siquiera se lo cambié, la verdad, de escala. Lo único que hice fue bajarle una octava. Y, híjoles, el sonido, hasta tengo no ganas de enseñar cómo lo hice. Pero bueno, el sonido es muy sencillo. ¿Dónde estás? Ya tengo un tutorial, de hecho, hablando de cómo hago mis sonidos. Los hago con filtros nada más, o sea, son una onda de sierra, otra onda de sierra. La segunda onda está bajada. La primera, la hago, ¿cómo se llama? FM a la que está bajada, a la oscilador B. La primera la bajé una octava, la segunda la subí una octava. Típico, si haces dubstep, ya sabes que esto se hace siempre. Pero lo que agrega aquí el ritmo sabrosón es el filtro de reverb. El filtro de reverb lo utilicé con este LFO, que es una onda senoidal. Pero, o sea, va subiendo y bajando. Va creando esta disonancia, este aumento y bajando de pitch. No mucho chiste. Y nada más distorsión, compresión OTT y ecualización, quité graves, quité altos muy altos. En la mezcla, saturación, OTT que no puede faltar. Más estéreo. ¿Dónde estás? El gallito. Más estéreo, ecualización. Filtros para ciertas partes. Reverberación. Y Camel Crusher. Uso muchos plugins gratuitos, jiji. Y ya, eso fue todo. La melodía, como el pitch va cambiando muy constantemente por mi filtro, hacer melodías con esto es demasiado sencillo. Ups, ¿dónde estás? Aquí estás. Vaya, o sea, mi propósito al diseñar sonidos es que sea mucho más fácil componer para mí. O sea, que el sonido sea en sí lo difícil, entre comillas, que sea lo complicado, y ya al momento de componer un drop que sea demasiado sencillo. Esto está regalado. Creo que lo único que hace es pegar en el primero y en el 5º grado y haciendo esta slide que lo hice nada más agregando aquí mono, legato, always y ya. Sencillito.
Y para rellenar todavía más mi drop, lo que hice fue copiar las mismas configuraciones en un sonido blanco. Y ya para que no tenga problemas de que choquen dos notas nada más aquí en configuración, agregué otra vez que sea mono y ya. O sea que solamente se puede tocar una tecla a la vez, digamos, en pocas palabras. Y ya, o sea, es la primera parte del drop, o sea, está extremadamente sencillo. La parte 2 es lo mismo, nada más bajé al quinto grado que es D. Ah, no, bajé una octava. No, sí, bajé al quinto grado, nada más esto. Estaba aquí. Y bajé... bueno, en este caso es el primer grado en cuestión de lead, pero en el bajo bajé al... Están al revés. En el bajo bajé al quinto grado. Y luego un snare roll. Y entonces, ¿qué hice aquí? Aquí la gente se esperaba un cambio. ¿Y qué fue lo que hice? No se los di. O sea, no quería que fuera tan predecible. A lo mejor fue una decisión muy tonta, pero en este caso fue lo que yo sentía. Dije, no quiero que aquí esté el cambio. Quiero que esté después. Porque si hacía después mi cambio, después volví a lo primero, como que no se me antojaba en este track. Entonces agregamos el mismo clap que tenemos en el intro. Y unos... Aquí están. Unos hit-hats a contratiempo. Muy house. Y las mismas percusiones que tengo allá en el intro, las tengo aquí en el drop, pero aumentadas una octava. Para rellenar. Y para seguir otra vez rellenando, porque esto es puro relleno. Más relleno que Naruto, lo único que hice fue agregar unos raids. Y este pad para indicar de que, hey, esto se está acabando, va a variar algo, va a pasar algo diferente. Y entonces aquí, de cuando hago un corte, lo hago como muy de repente, o sea, no quería que fuera aquí porque es muy obvio, o aquí. Aquí sigue siendo obvio, pero te esperas como que va a llegar otro golpe y luego de repente hay un... y un grito que grabé hace tiempo. Lo único que hice fue bajarme el pitch. Bueno, lo estiré y se le bajó el pitch. Y aquí metí la variación. Me gusta mucho a mí combinar la música electrónica con la música latina. Entonces dije, oh, un cumbión. O sea, una cumbia era lo que le hacía falta a este track. Y llegó un momento en el que no te lo esperas. ¿Cómo hice este ritmo de cumbia? Otra vez el kick, pero en vez de estar a 4x4 está a la mitad del tempo. El bajo está pegando en F, en Fa sostenido y en... Esperen. Ah, no. El bajo está pegando en G y está pegando en D. Otra vez es lo mismo. Es como el primer drop, pero varía cada bajo. Pum, pum. Y una de una octava arriba. Seguimos otra vez con el mismo ruido. El mismo snare a contratiempo, pero ahora de cada kick. La vocal del drop la tenemos, pero una octava más arriba de la que teníamos en el pre-drop. Una guira de cumbia. Unos bongos. Suena muy padre. Y el lead nada más le cambiamos la melodía. Oh, esto es importante. Para seguir haciendo que el track se sintiera diferente, agregar una variación más, lo que hice fue que en vez de que el track estuviera a cuartos, lo puse a tripletes. El sonido blanco que lo sigue. Y ya otra vez otro efecto para indicar, hey, ya se está acabando todo. Y entonces para el break, la neta no me esforcé nada. ¿Qué hice? Hice esto.
Y ya, ese es el break. La única diferencia es que aquí tengo la misma vocal que tenemos, que ya expliqué antes, la grabé y la bajé una octava. ¿Por qué? Para variar. Entre comillas. Y otra vez lo mismo. Y otra vez la subida. Esa no era la subida. Aquí no explico por qué es exactamente igual. Y el segundo drop es otra vez lo mismo, hice copy-paste. O sea, copié todo el patrón del primer drop en el segundo. Porque suena diferente. Quise cambiar el lead para que no fuera como muy predecible. Y quise agregar una variación que utilice este loop. Es que últimamente he usado mucho Splice. Y agregué este loop de percusiones tribales. Con sidechain. Y todo lo demás es lo mismo. Excepto obviamente el lead. ¿Dónde está el lead? Aquí está. Te lo enseño. Y otra vez aquí volvemos a agregar las percusiones. Y el lead, híjoles. ¿Se acuerdan que les dije que quiero hacer todo sencillo para que no se me dificulte nada? Es más sencillo todavía. ¿Qué hice? El mismo lead, el mismito que teníamos ahorita. Adiós osciladores. La misma vocal que utilicé para el intro con la síntesis granular. Agarré una sección donde dice A. Y nada más la puse en tono, que ya estaba en sol incluso, o sea, digo en do, o sea, incluso así de sencillo fue. La arrastré aquí. Distorsión, compresión, ecualización. El filtro fue el único que le dejé. Y luego, más arriba. Sencillo. Y la melodía es súper sencilla también. Y ya. Lo mismo bajamos. Y otra vez, bien otra vez y terminamos con cumbia. Pum, pum. Pero con el mismo ritmo de cumbia y con todas las percusiones juntas. La verdad es que muchas veces uno piensa que hacer tracks de este tipo son muy difíciles, pero la verdad es que no. Siento que la cuestión más difícil es el audio creativo, entre comillas. O sea, tenemos que hacer un sonido que se escuche interesante. O sea, si te fijas la melodía, si esto lo pongo en un piano no tiene nada de chiste. O sea, si esto estuviera en un piano sonaría incluso aburridísimo. Vamos a ver cómo sonaría esto en un piano. Ok, esto en un piano sonaría así. O sea, siento que lo más importante en estos tipos de géneros es el diseño de sonido. Tiene que ser algo sencillo el drop para que sea pegajoso. Pero no podemos hacer que el sonido en sí sea sencillo porque si no va a ser muy aburrido. Entonces, pues eso, o sea, yo no me esforcé, nada más le metí como variaciones de pitch. De hecho, aquí hay una automatización de pitch nada más para variar el primer golpe cada 8 tiempos. No, cada 16. Y ya, a lo mejor le metí... A algunas personas siento que no les gusta como que metas cosas latinas en la música, pero a mí me divertía mucho. O sea, cuando hago música la verdad es que no estoy como diciendo, oye, ¿qué quiere la gente? No estoy pensando como en qué es todo lo que se necesita, estoy divirtiéndome. La neta, este fue un track que me divertí mucho haciéndolo y era como que, ¿qué puedo hacer? No, pues le meto un sonido de mi voz, no, le meto cualquier tontería. Y nada más agregué el drop y cumbia para divertirse. Y ya, eso es todo, yo creo.
La verdad es un track sencillo, pero no sé, siento que me gustó mucho a mí, al menos. O sea, es un track como muy energético, me gustan mucho este tipo de tracks con leads locochones. Estas automatizaciones de aquí, pues, no las expliqué mucho porque es lo mismo, o sea, bajar volúmenes, aumentar reverbs, ya, o sea, no es nada del otro mundo. Y bueno, espero este track breakdown les haya servido de ayuda, les haya servido de algo, a lo mejor el diseño de sonido, a lo mejor para rellenar. Y cualquier duda la pueden dejar aquí abajo y saben que voy a estar respondiendo. Espero no haber grabado mucho, no sé cuánto tiempo he estado grabando, pero bueno, yo creo que es todo. Me despido y adiós.